Our lesson this morning is designed to help me see how man has shattered that view. Lo que vamos a ver esta mañana, hermanos, es justamente lo opuesto. Vamos a ver cómo el hombre, más bien como humanos, hemos visto o hemos dado la imagen distorsionada de esta belleza de la comunión con Dios. I want you to turn to Psalm 51. Vayamos al Salmo 51, por favor. While you're turning there, I'm going to give you the background. Y mientras usted va llegando al Salmo 51, voy a darle algunos aspectos preliminares. In 2 Samuel chapter 11, En 2 de Samuel, capítulo 11, it is said that in the time when the kings were supposed to go to battle. en los tiempos que se suponían que los reyes debían ir a la batalla. Now that doesn't mean that they scheduled their battles. Eso no quiere decir que ellos tenían un calendario de batallas. How does a nation schedule battles? ¿Cómo naciones van a tener un calendario de, bueno, esta fecha vamos a ir a la guerra? What the Holy Spirit is communicating to us right there Más bien lo que el Espíritu Santo nos comunica allí is that when the soldiers and those in battle needed David the most, he stayed home. era que cuando los soldados de David lo necesitaban lo más presente, obviamente, él se quedó. And I'm struck immediately with the fact that David neglected his Y responsibility. obviamente aquí lo que vemos es que David puso en negligencia su responsabilidad. And so this chapter, this 2 Samuel 11 and 12, is going to outline and portray this process that David went through into sin. Así que lo que vemos en 2 de Samuel 11 y 12, en estos dos capítulos, es obviamente todo lo que generó esa decadencia en la vida de David. So he stays at home. Así que comenzamos, se queda en And casa. while he walks out on his roof, Y él camina, ¿verdad?, en ese terrado de su palacio. he looks across the way Y mira hacia otro lado and he sees a beautiful woman, y ve a una hermosa mujer, improperly clad, obviamente inapropiadamente, and she's bathing on her rooftop. y ella se está bañando. There's nothing unusual about that. No hay nada inusual hasta el momento que se esté bañando. No doubt she thought she was having some privacy and she was excluded. Probablemente estaba pensando que ella tenía algún tipo de privacidad, David's roof may have been a little bit higher. pero es muy probable que el terrado de David haya estado pues más alto He watched her bathe. y pudo verla bañarse. His heart was filled with love. Y su corazón fue llenado de lujuria, And he sent a messenger to retrieve Bathsheba. y obviamente mandó un mensajero para buscar a Betsabé. And the Bible very simply says he went in unto her. Y obviamente la Biblia es muy clara, obviamente que estuvo con ella. Very simple language. Idioma simple. But then we learn that she conceived. Pero luego aprendemos en la lectura que ella concibió. David, the king. Ahora David, el rey, And he's committed an unrighteous act. acaba de cometer un acto injusto. And rather than acknowledge that act Y en lugar de reconocer ese acto and beg God to forgive y him, rogarle a Dios que lo perdonara, he goes about trying to cover up the act. más bien empieza a hacer todo lo posible para cubrir su pecado. So the first thing he does, Así que lo primero que él hace, he gets her husband off of the battlefield. pone al esposo de Betsabé, a Urías, en el campo de batalla. He brings him home Y del campo de batalla lo llama para que venga a casa. in an attempt to get people to think that the baby, the child, was Uriah's. Con la intención de que obviamente Urías estuviera en casa y dar la apariencia de que ese hijo era But de Urías y no de él, de David. Uriah's of a little bit more noble character than David. Obviamente aquí vemos que Urías era una persona de un carácter más noble que And David. he refused to spend time with his wife. Y él obviamente se rehúsa a ir a su casa a pasar tiempo con su esposa. Now David's really in a fix. Ahora obviamente David está en problemas. So he gets Uriah drunk. Así que lo que hace es emborrachar ahora a Maybe he'll Urías. go into his wife. Y ahora tal vez pensó él, borracho sí va a regresar a la casa con Betsabé. Still he doesn't do it. Pero no lo hace. So
David sends him back to the battle. Así que lo que hace David es que lo envía de nuevo al campo de batalla. And he secretly connives with one of Uriah's fellow servants. Y engañosa y secretamente envía a Urias a donde está lo más férreo de la batalla. I want you to attack a city. Y ordena que se ataque a la ciudad. And I want you to put Uriah right out front of the battle. Y ordenó pues a sus militares que pusieran a Urias en el frente de batalla. And then when the battle develops, Y cuando la batalla se I pusiera want you to difícil, pull back all of the guard. la orden era que el ejército de David tenía que echar hacia atrás y dejar a Urias solo, Uriah standing alone. Let estando él solo, Urias solo en la guerra. The end result was Obviamente el resultado fue luego Uriah was killed. Urias fue asesinado. David thinks he solved the problem. David pensó que había resuelto el problema, But behold, God sends a prophet to David. pero Dios envía un profeta a David And the prophet's name is Nathan. y ese profeta es Natán. And Nathan says, David, I want to tell you a parable. Y Natán le dice a David, David, voy a decirle una parábola. Here's a man who had a little ewe lamb, a little small Dice lamb. que había un hombre que tenía una pequeña corderita. It was more like a pet to that man. La trataba casi como si fuera una mascota. In fact, he loved that lamb so much it was almost like one of his children. Y la amaba tanto que incluso era como si fuera una de sus hijas. And then Nathan says to David, Y Natán le dice a David, great dignitary came to town. de repente llegó alguien de gran renombre a la ciudad. Dignitary, he wanted to show respect for this dignitary. Entonces este hombre quería darle sus respetos a este dignatario. This man takes this one little lamb that person had. Entonces lo que hace este hombre que llega a la ciudad es que toma esa cordera He sacrificed. y la sacrifica. And then Nathan says, David, what should be done? Y Natán le pregunta a David, ¿qué debemos hacer entonces? David says, that man deserves to die. Y David dijo, ese hombre merece la muerte. And then Nathan what we call lowers the hammer. Y en ese momento Natán hace el veredicto, David, David, you're the man. usted es ese hombre. Well, David had a tender heart. Pero David tenía un corazón He immediately saw the act. noble. Inmediatamente vio lo que estaba pasando. And he asked Nathan to pray in his behalf. Y le pidió a Natán que orara por él David might be restored. para que él fuera restaurado. I don't know the date when this 51st Psalm was written. No sabemos cuándo fue escrito el Salmo 51. I envision that David did not spend very much time after his exposure until he wrote this psalm. Pero yo sospecho que David no dejó pasar mucho tiempo luego de ese incidente para entonces escribir este salmo. And even though we don't have time to look at all of this chapter, Y aunque no tenemos el tiempo suficiente para ver todo el capítulo 51, we're going to focus on the first 6 verses. vamos a enfocarnos en los primeros 6 versos. But because it helps me to get a vision of what sin is really like. Entonces lo que vamos a ver aquí obviamente es lo que es realmente el pecado. Now let's read these 6 verses together. Vamos a leer estos 6 versos juntos, por favor. Listen to what David writes. Y prestemos atención a lo que dice David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Okay, I want you to compare what David writes Quiero que usted compare lo que David escribe with how the world generally perceives its sin. con la visión que tiene el mundo allá afuera del pecado. What is the attitude of individuals towards sin? ¿Cuál es la actitud de las personas con respecto al pecado? To the profligate, Por ejemplo, para el libertino, no big deal. realmente no es un problema, He doesn't recognize the seriousness, no reconoce la seriedad del pecado. so he minimizes the
his actions. Así que lo que hace es que minimiza sus acciones. But to the child of God, Pero para el Hijo de Dios, or even to people with just a little bit of knowledge of the Scripture, o incluso personas con un poquito de conocimiento sobre la palabra de Dios, they will recognize the seriousness of what they've ellos done. van a reconocer la seriedad de lo que es el pecado. And so consequently, the Christian feels a deep sense of guilt. Así que obviamente el cristiano siente culpa cuando And peca. there is a deep longing inside, Y también hay un deseo muy profundo dentro, a feeling of filth, a feeling of hurt. un sentimiento de herida en dentro, Because they violated God's will. porque reconocen que han violado la voluntad de Dios. And so this child of God longs for peace. Así que el Hijo de Dios desea paz. He wants to overcome this sin. Quiere obviamente superar este pecado. And so like David, Así que como David, though he may not write a psalm, aunque no escriba el Salmo, in his heart he has the same feelings that David has. tiene obviamente los sentimientos que tiene David aquí en este Salmo. I want to look at 4 things about sin. Quiero que veamos 4 cosas sobre el pecado. Obviously, we don't have a lot of time to dwell on these. No tenemos suficiente tiempo para ir al detalle. I want to give you a sense of what sin is Quiero comunicarles un sentido de lo que es el pecado. and help us to see the horrible faces. Y lo que vamos a ver al final es la horrible naturaleza del pecado. Maybe that will compel us to turn away from sin. Y obviamente eso nos va a motivar a alejarnos del pecado. Okay, the first point is this. Lo primero es esto. I've got to recognize what sin really is. Debo reconocer lo que el pecado realmente es. And it's interesting that David uses 3 words to describe this sin that he's committed. Es interesante que David utiliza 3 términos para describir este pecado. For example, you'll notice in verse 1, Por ejemplo, usted puede notar en el verso 1, he uses the word transgression. él usa el término rebeliones. Okay, now transgression is a violation of law. Una transgresión es obviamente ir en contra de la ley de Dios. It doesn't make any difference what the violation is. No importa realmente qué ley haya sido. Have you ever noticed that men tend to classify their sin? Usted ha podido notar que las personas tratan de clasificar los pecados. We think in terms of little sins. Pensamos en términos como un pecado pequeñito. Okay, maybe I misrepresent the truth. Maybe I do. Tal vez hice algo, no estoy haciendo algo que represente lo correcto. That's just a little sin. Es solamente un pequeñito It's a whole lot pecado. different to commit adultery. Pero es totalmente diferente, por ejemplo, cometer adulterio. And so they take adultery Entonces ellos toman el adulterio and they put it in the classification of iniquity. y lo ponen en esa clasificación de iniquidad. And you're going to notice in verse 2, Y usted va a ver ahora en el verso 2, that's the word that David uses, iniquity. y es la palabra que también utiliza David aquí, maldad o iniquidad. You see, whether it's a small sin in our eyes Aunque sea un pequeño pecado en or nuestros whether ojos, it's a big sin in o our eyes, sea un grande pecado a nuestros ojos, it's still sin. es aún pecado. And so David uses that third Así word. que vemos ese término tercero que utiliza David en el verso 2, pecado. Like the Greek counterpart, the Hebrew word means I'm shooting for a target. ¿Qué significa pecado? Es esa idea de que estoy apuntando a un blanco Like an archer. como un arquero que va a tirar una flecha a su blanco. And I let arrow Y obviamente goes off to the left, se tira la flecha, pero ahí goes over the target, goes under the se target. va por todos lados posibles menos al blanco, o sea, errar al blanco. Now, why does David use all 3 terms? ¿Por qué David usa estos 3 términos? Because David's trying to tell us there is no distinction in God's eyes as to the degree of sin. No. Porque David está tratando de comunicarnos que no hay distinción alguna delante de Dios por los pecados. If this congregation is like the average congregation, Si esta congregación es como una congregación promedio, I mean, you have good leaders, es decir, que usted tenga buenos líderes, faithful members, que tenga miembros fieles, you have the hard workers, usted tenga aquí personas que trabajan fuertemente,
some who sort of neglect their word. Y que también hay algunos que sean negligentes a la palabra de Dios. Have some who attend every single Que service. usted tenga algunas personas que siempre asisten a los servicios. Some who think I'm going to be there Sunday morning. Y algunos dicen que, bueno, hoy solamente voy a estar en el domingo en la mañana. I don't need to be there for Bible class. Así que no necesito estar allí para la clase I don't need bíblica. to be there for midweek service. No necesito tampoco estar entre semana. I can neglect my Bible. Puedo incluso poner en negligencia mi lectura bíblica diaria. Why the difference? ¿Cuál es la diferencia? It's because some view sin, these sins that they're engaging, as small sin. Porque lamentablemente hay personas que ven estos pecados como pecados pequeñitos. Hebrews writer said, "Don't forsake these sins." El escritor de Hebreos dice claramente no dejándonos de congregar. He wasn't talking about Sunday morning. No estaba hablando de solamente el domingo en la mañana, aunque por supuesto está incluido. How do we feel when we say, "Well, I just missed Wednesday night. That's all I missed." ¿Qué pasa que por nosotros cuando decimos, bueno, solamente falté el miércoles? Not because you were sick, No porque usted estaba enfermo, but because you wanted to watch a television. porque usted quería simplemente ver un programa de televisión. Little sin. Un pequeño pecado, ese es pequeñito. God says there's no difference. Dios dice no hay diferencia. So man looks at sin in a unique way. Así que vemos que el hombre ve el pecado de una manera muy particular, God looks at it entirely. pero Dios lo ve de una manera totalmente distinta. This is one of the quotes. Yes, sir. I want you to look at this. Quiero que veamos, por ejemplo, esta cita. Maybe this will capture the contrast between God's thinking and man. Y esta cita tal vez nos va a ayudar aún más para entender obviamente esta realidad del pecado. Dice así, Man calls sin an accident. el hombre llama al pecado un accidente. Well, I didn't mean to do that. But Bueno, no tuve la intención de hacer eso, so it doesn't count as sin. así que no cuenta como pecado. God calls it an abomination. Sin embargo, Dios lo llama Man abominación. calls it a blunder. El hombre llama al pecado una God tontería. calls it blindness. Dios lo llama ceguera. Man calls it a chance. I just happened to fall in. El hombre llama al pecado una cosa por oportunidad. God calls it a choice. Dios lo llama una elección. Man calls it fascination. El hombre lo llama fascinación. And truly, sin is pleasure. Y sin duda el pecado puede ser algo placentero. Moses refused the riches of Recordemos, por ejemplo, que Moisés rehusó los placeres y las riquezas de Egipto. and rejected the pleasures of sin for a season. Y obviamente rechazó los placeres del pecado por aquel tiempo. Man says it's a fascination. Pero, dice el hombre, es fascinación para el hombre. It is fatal. Pero Dios dice, lo llama fatalidad. Man calls it an infirmity. El hombre lo llama enfermedad. He's just sick. Es simplemente que esa persona está enferma. But we don't recognize that it's the choices he made that brought him into that position. Pero lo que no reconocemos es que esas son las elecciones que esa persona hizo que lo llevaron a estar en ese estado. Man calls it a luxury. El hombre lo llama God incluso calls it lujo. lawlessness. Dios lo llama Man anarquía. calls it a trifle. El hombre lo llama God calls it insignificancia. a tragedy. Dios lo llama tragedia. Man calls sin a weakness. El hombre llama el pecado una debilidad. But God calls it madness. Pero Dios lo llama locura. If there's some way I could impress upon the minds of Si hay una manera en que yo puedo enfatizar esto en sus mentes, sin is much more than what we sometimes think it is. es esta. El pecado es mucho más de lo que puede parecernos a I cada uno de like these nosotros. words from Brother Frank Chesser. Me encantan estas palabras de nuestro hermano. I'm going to ask Frank Chesser. I think we're putting- Vamos a leer esta otra cita. I want you to listen to this. Prestemos atención a esta cita. Dice, el pecado ha dado origen a toda la devastación y miseria del mundo. El pecado es una nación que rinde homenaje a los ídolos de la sabiduría humana, el materialismo y las lujurias carnales. El pecado es la pureza de corazón que yace en el caos acumulado y viles pies de la pornografía. El pecado es la fe destruida de los jóvenes en manos de un profesor cuya propia fe yace enterrada en el cementerio del modernismo. El pecado es el hedor de la perversión sexual que se eleva desde el cementerio de Sodoma y Gomorra para reclamar la normalidad en un mundo de oscuridad espiritual. El pecado es el grito silencioso y perturbador de un bebé inocente que es masacrado en el vientre de su madre. Oh, I wish I'd written that. Me hubiera gustado a mí leer eso, dice. But he's right on target.
Pero nuestro hermano Frank aquí está en todo lo correcto. When I see in the Bible the consequences of sin, Cuando nosotros vemos en la Biblia las consecuencias del pecado, sin separates, el pecado separa. separates friends, Separa amigos, separa a la hermandad, it separates congregations, separa congregaciones, most of all it separates us from God. pero mayormente nos separa de Dios. Sin is very personal in its nature. También el pecado es muy personal en su naturaleza. When you look at these 4 or 5 verses that we read in Psalm 51, Cuando vemos estos 4 o 5 versos que leemos en el Salmo 51, look at how many times David says, I have sinned. note cuántas veces David dice, yo he pecado, mis rebeliones, yo necesito perdón, es mi rebelión. You know how we mostly react? ¿Sabe cómo la mayoría de nosotros reaccionamos? That's everybody else's problem. Es el problema de todos los demás. Quit pointing the finger at others and start pointing at Dejemos de señalar a los demás y comencemos a hacer introspección. and let's look at what sin does in our Y life. veamos lo que el pecado está haciendo en nuestras vidas. So, sin is serious business. Así que obviamente el pecado es un asunto serio. My last 3 points aren't going to take this long. Mis últimos 3 puntos no van a tomar mucho tiempo. But if I have in some small measure Pero si en alguna pequeña medida impressed upon your mind he enfatizado en su mente how serious sin cuán serio es el pecado, maybe I've touched your heart. tal vez logre tocar su corazón. Okay, what's the remedy? ¿Cuál es entonces el remedio? Well, it's not human wisdom. No es obviamente la sabiduría humana. And so the Bible repeatedly talks about repentance. La Biblia habla repetidamente del arrepentimiento. I have to have the same attitude towards sin that David had. Debo tener la misma actitud que tuvo David con respecto al pecado. I have to be able to see that I have to deal with it personally. Obviamente debemos comprender que debemos lidiar con el pecado personalmente, But I have to do it God's way. pero tengo que hacerlo a la manera de Dios. You know what repentance is? ¿Usted sabe qué es el arrepentimiento? Some say, well, it's a sorrow of heart. Algunas personas dicen, bueno, es solamente sentir dolor en el corazón. I think it includes that. Creo que incluye eso, But when I study from 2 Corinthians chapter 7 and verse 10, pero cuando nosotros leemos 2 de Corintios 7:10, sorrow precedes repentance. vemos que el dolor precede el arrepentimiento. There, Paul said, godly sorrow works repentance. Pero allí obviamente el apóstol Pablo dice que el sufrimiento o el dolor conforme a Dios es lo que lleva al Then he makes arrepentimiento. this observation. Luego hace esta observación. That's the kind of repentance that doesn't need to have regret. Pero luego obviamente nos indica que ese es el verdadero arrepentimiento que no tiene nada que ver con los And then he remordimientos. gives me a contrast there in 2 Corinthians 7. Y luego nos da un contraste también allí en 2 de Corintios But 7. sorrow of the world works death. Pero la tristeza o el dolor del mundo What's the difference in the two? lleva a la muerte. Sorrow. ¿Cuál es la diferencia? It's a different kind. No es la tristeza, es el tipo de tristeza. When I was living in Oklahoma many years ago, Cuando yo vivía en Oklahoma muchos años atrás, I had the opportunity to do some prison work. tuve la oportunidad de hacer un poco del ministerio de prisiones, ir a las prisiones. I would talk to these prisoners. Y yo hablaba con estos privados de libertad. Oh, they were sorry. Y ellos estaban obviamente llenos de tristeza y de dolor. They're sorry they got caught. Ellos habían estado lamentando haber sido atrapados. I didn't plan a little bit better. Algunos decían, bueno, debió haber planeado esto mejor. They're sorry things turned out the way they did. Las cosas no salieron como ellos lo They're pensaron. not sorry for what they did. Pero no lamentaban obviamente las acciones que habían cometido. Biblical repentance says, El arrepentimiento bíblico es, I have offended God. yo he ofendido a Dios. In fact, in this the first part of Psalm 51, Incluso en la primera parte del Salmo 51. David said, I've sinned against thee, and thee only have I sinned. David dice, yo he pecado contra ti y solo contra ti. Recognize that sin is a slap in the face of God. David reconoce que el pecado es una bofetada a la So cara de Dios. repentance then is turning away from sin. Obviamente David luego entonces se aleja del pecado. So the cross, the picture of Jesus dying on the cross Así que esa imagen de Jesús muriendo en la cruz for my sins, por nuestros pecados,
ought to develop sorrow for sin. debería obviamente desarrollar en nosotros ese sufrimiento piadoso. Repentance destroys the practice of sin. ¿Qué hace el arrepentimiento? Destruye la práctica del pecado. And obedience to the gospel Y la obediencia al Evangelio takes away the effects of sin. quita obviamente las consecuencias o efectos del pecado. Yet how many times do people think like this? Here's the Ahora, way. ¿qué tan común las personas piensan de esta manera? Yes, Brother Pablo. Sí, hermano Pablo. I recognize the sin. Yo reconozco la seriedad de mis pecados. I need to obey the gospel. Yo sé que necesito obedecer el Evangelio. Let me get some things straightened out in my life. Pero déjeme arreglar unas cosas primero en mi vida. Beloved, you're not going to get things straightened out. Déjeme decirle que usted no va a poder arreglar algunas cosas en su vida. Not without God. No sin Dios. That's repentance. Esto es el verdaderamente arrepentimiento. See the nature of sin. Así que vemos la naturaleza del pecado. Man's repentance. Vemos que Dios demanda Now, arrepentimiento. as I look at verse 2 in this chapter, Así que ahora vemos el verso 2, Salmo what's the 51:2. result of God's forgiveness? ¿Cuál es la consecuencia del perdón de Dios? Washed. Dice que vamos a ser I lavados, will be cleansed. vamos a ser limpios. You see, the Bible describes sin as a pollutant. Entonces, por consecuencia, la Biblia describe al pecado como un contaminante. When I read Isaiah chapter 1, Cuando leemos, por ejemplo, Isaías capítulo 1, Isaiah, he's talking about Israel's sin. él está hablando del pecado de Israel. God said, I want you to look at your sin. Y dice Dios, yo quiero que Israel vea sus pecados. It's like a putrefying sore. Dice que son como llagas putrefactas. Not just a sore, No simplemente llagas, putrefying sore. llagas podridas. I'm driving down the highway in East Texas or Alabama, En una ocasión yo estaba manejando en una calle principal and I see in front of me a carcass of an animal that's been hit. y a un lado de la calle vi un animal, el cadáver de un animal que había sido atropellado. You know what I do? ¿Sabes qué fue lo que hice? I turn my eyes away. Quité mis ojos de allí. I steer clear of it. I get away from it. I steer Me alejé de allí. I do not pull up side of the road Yo no parqué el carro and get out a lawn chair and sit down y agarré una silla y me hice allí a un and lado take pictures of it. y empecé a tomarle fotos al cadáver. That's the way a lot of people treat sin. Lamentablemente esa es la manera en que muchas personas tratan al pecado. Putrefying sore in God's sight. Es una llaga putrefacta a los ojos de Dios. God holds us this beautiful promise. Pero aquí vemos que Dios nos da una maravillosa promesa. I'll be cleansed. Podemos ser limpios. Not just a little bit, No solamente un poquito, but completely. pero sino más bien completamente. Now, there's one last point, number 4. Un último aspecto quiero hablarles. That is, once God's grace has been demonstrated, Que una vez que esa gracia de Dios es demostrada en nuestra vida, and once I get a mental concept of what sin is like, y cuando obviamente tengo el concepto apropiado de lo que es el pecado, I'm willing to repent of that. estoy dispuesto a arrepentirme And God grants that repentance. y Dios me acepta ese arrepentimiento. It seems to me that there's got to be some kind of response in my life. Obviamente eso debe luego lograr cierta respuesta de mi parte. That's what the rest of Psalm 51. Y eso es exactamente lo que trata el resto del Salmo 51. David says, I'll find joy in my life. Dice David que he encontrado gozo en mi vida I'll nuevamente. teach transgressors thy way. Ahora yo le voy a enseñar a los transgresores tu ley. Even in the depth of the sin, Incluso, hermanos, entonces, está hundido en el pecado. could look beyond the sin David pudo ver más allá del pecado, to the forgiveness that God would grant. al perdón que Dios le otorgaba. That forgiveness is available to all men. Ese perdón está disponible para todos los hombres. It doesn't make any difference if you're male or No hace ninguna diferencia si usted es hombre o mujer. it doesn't make any difference if you live in Panama or No hay diferencia alguna si usted vive en Panamá o en Estados Unidos. the invitation of Jesus is extended to all men. Obviamente la invitación de Jesús es extendida a todos los hombres And God expects a response. y Dios espera una respuesta. In my life, I can do one of two things. En mi vida podemos hacer una o dos o otra cosa. One of two choices. Una de dos opciones. I can either choose to respond to God's great love, Puedo responder a la gracia y el gran amor de Dios or I can refuse to accept it o puedo rechazarla
And I can do that with a high-handed rebellion against Y God. puedo obviamente hacerlo de la peor manera, Or I en can rebelión a Dios, by simple neglect. o puedo hacerlo también con simplemente ser All negligente. you have to do is just procrastinate. Solo lo que usted debe hacer es procrastinar. So as we bring this lesson to a close, Así que en lo que vamos cerrando este sermón, God says to you, Dios nos dice: look at sin for what it is. vea el pecado por lo que realmente es, aléjese de él, Accept God's wonderful forgiveness by obedience to His word. acepte el perdón de Dios por medio de la obediencia al Evangelio, Then present your life to the sacrifice. y luego presente su vida como un sacrificio vivo al Señor. Muchas gracias.